Bueno, siguiente diapositiva, por favor, Piero. Antes de pasar a desarrollar en sí cuáles son las causas de extinción de la acción penal que se encuentran estipulados en el artículo 78 de nuestro Código Penal, es necesario poder saber algunas cuestiones previas de qué podemos entender por acción penal. En anteriores sesiones, algunos de nuestros compañeros ya desarrollaron ese tema, ¿no? Mencionando qué entendían por acción, ¿no? La cual se podría ejecutar a través de cuando el sujeto activo, en este caso, exterioriza lo que, lo que tenía anteriormente en el bueno, en su fase interna, ¿no? Del intercriminis. Así que lo podía exteriorizar a través de una acción comisiva o omisiva. Lo demás ya ha sido estudiado con anterioridad. No obstante, actualmente es necesario poder saber qué es lo que se entiende por acción penal, pero no nos vamos a referir necesariamente a esa acción que anteriormente fue estudiada, ¿no? Incluso doctrinariamente hubo discusiones en que la acción penal, en ese caso las causas de extinción penal, se deberían de entender quizá desde una perspectiva en este caso, procesal o quizá desde una perspectiva del derecho netamente, del derecho penal parte general, ¿no? Pero son discusiones dogmáticas que quizá con posterioridad pasaremos a desarrollar, ¿no? Pero a mérito de ella, la acción penal debe ser entendida netamente como un poder jurídico, ¿no? A través del cual se va a someter al órgano jurisdiccional en sí una noticia criminal, ¿no? Para que éste pueda dar pronunciamiento sobre el mismo, ¿no? En mérito a ello, Parma también consideraba que la acción penal debe ser entendida como el poder jurídico, ¿no? Como les decía, que debe estar en consideración del juez y tiene que tener el poder de pronunciarse sobre ello. Lo cual necesariamente no tiene que tomarse en cuenta la voluntad netamente de la víctima, ¿no? Porque recordemos que incluso los delitos son de persecución, en este caso pública y más no privada, claro, dependiendo del delito del cual se trate, ¿no? Pero si son en este caso de persecución pública, pues ni siquiera se necesita la voluntad en ese caso de la víctima, ¿no? Sino que incluso el Ministerio Público, al tener, por ejemplo, la noticia criminal, pues puede realizar los actos que son de su competencia, ¿no? Ya sea, no sé, quizá aperturar diligencias preliminares u otros, ¿no? Puede realizar quizá diligencias de la misma, pero igual no se necesita incluso en este caso la propia voluntad de la víctima, ¿no? Sino que al ser estos, al ser estos delitos de persecución pública, pues necesariamente pues van a darse por sí mismos, ¿no? La persecución. El ejercicio de la pretensión punitiva en sí fijan algunos límites, ¿no? Normativamente, como es en el caso de las causas de la extinción de la acción penal que se encuentran reguladas en el artículo 78 de nuestro Código Penal, ¿no? Estas son circunstancias que impiden netamente el avance de la pretensión punitiva, ¿no? Como anteriormente, anteriormente lo hemos señalado, ¿no? Las causas de extinción penal importan en sí la renuncia por parte del Estado del derecho de castigar determinadas conductas que, que son delictivas, obviamente, o que se encuentran en la parte especial del Código Penal, que son los delitos, bajo ciertas condiciones, ¿no? Es decir, que si es que se encuentran en alguna de las, por ejemplo, si es que se encuentran en algunas de las estipulaciones del artículo 78, por ejemplo, la causa de muerte, ¿no? Digamos, en ese caso, pues obviamente, si es que se encuentran de esto, pues el Estado, pues se renuncia a poder castigar determinada conducta, ¿no? Por obvias razones. Si es que vemos que, o en este caso, la persona que ha cometido el hecho delictivo ha fallecido, pues no existe razón de por qué poderse llevar en este caso el juicio, ¿no? Sino más por el contrario,
al no existir un sujeto activo mediante el cual se pueda castigar en este caso, o se le puede imponer una pena privativa o de libertad, pues no hay razón, ¿no?, para seguirse el juicio a partir de ahí. Siguiente, por favor, Piero. Ok. Como anteriormente lo mencionamos, las causas de extinción de la acción penal se encuentran reguladas en el artículo 78 de nuestro Código Penal, ¿no? Estas importan netamente la renuncia estatal por parte del Estado, ¿no?, para poderlas castigar. Esto por ciertas causales, ¿no?, que podemos observar en la pantalla de extinción de las mismas, ¿no?, ya sea por índole natural, que es como en el caso de la muerte del imputado, ¿no?, o por parámetros de pacificación, ¿no?, o de resolución de problemas sociales, ¿no?, como es en el caso de la cosa juzgada, ¿no?, o en el caso de la prescripción, o por razones sociopolíticas, ¿no?, por parte del Estado, que es también denominada en el caso de la amnistía, ¿no? Cada una de estas causales que podemos observar, por ejemplo, que es la causa de muerte, prescripción, amnistía, el derecho de gracia, por autoridad de cosa juzgada, o en este caso, por realizarse a través de una transacción, pues los vamos a pasar a desarrollar con posterioridad. Siguiente, por favor, Piero. Respecto al primer inciso en sí, mientras va cambiando Piero, pues nos encontramos con la muerte del imputado. Según el Código Civil peruano, la persona termina sus derechos y sus obligaciones cuando ésta fallece. Esto está regulado en el artículo 61 de nuestro Código Civil, ¿no? De la misma manera, podemos mencionar con la declaración de muerte presunta que se encuentra también en nuestro Código Civil, ¿no? Que ya también todos lo hemos estudiado. Por su parte, la Ley General de Salud, que está promulgada a través de la Ley 26842, pues señala en su artículo 108 que la muerte pone fin a la persona. Entonces, tomando en cuenta esto, pues una persona deja de tener sus derechos y obligaciones cuando ésta muere. Por lo tanto, en el derecho penal y poniendo en hincapié en cuanto a las causas de extinción de la acción penal, pues recordemos que el imputado es la piedra angular del proceso penal. Su muerte afecta necesariamente a la propia legitimación, dado que al no existir una persona a la cual se la pueda definir netamente como inculpado, o como un sujeto a quien se le pueda atribuir la perpetración, en este caso, del hecho delictivo, no hay posibilidad material de imponer alguna pena, ¿no? Razón por la cual incluso esta acción que realizó no puede ser susceptible de ser transmitida incluso a título hereditario, ¿no? Por ejemplo, no sé, Piero Peña realiza una violación sexual a una señorita Yeya. Piero Peña, posteriormente a la perpetración del delito, pues sufre un accidente de tránsito y muere. Piero Peña, pues al morir, pues obviamente que a él se extinguiría la acción penal, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya está fallecido. ¿Por qué? Porque obviamente ya no tendríamos a quien perpetrar el hecho delictivo de netamente la violación sexual, ¿no? Y ese hecho que él había realizado, Piero Peña, que había realizado a la señorita Y, pues en sí no podría ser heredado, ¿no? A quizá sus familiares, quizá, no sé, no sé, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, ¿no?
¿Por qué? Porque recordemos que nos encontramos enmarcados en el principio de responsabilidad penal individual, ¿no? O sea, la persona que cometió el hecho delictivo, pues es la única persona que puede, en este caso, ser merecedora, en este caso, de una sanción por la acción misma que ha realizado, ¿no? No podemos culpar a otras, en este caso, no podemos culpar a otra persona ajena, que sea Piero o Peña, la comisión del delito de violación sexual que había cometido, ¿no? Ah, ok, el fundamento central que cae necesariamente sobre la muerte del imputado es que la persona en sí, la persona que ha cometido el hecho delictivo como tal, eh, es la única que puede en sí, a la cual se le puede castigar, ¿no? No puede trascender a ninguna otra persona, lo cual sucedía antiguamente. Antiguamente, el delito se extendía a los familiares, ¿no? De la persona a la cual había cometido el hecho delictivo y era susceptible de poder, los familiares poder pagar por las consecuencias necesariamente realizadas eh, por, por, la, eh, por la persona que cometió el hecho delictivo, ¿no? Si nos encontrásemos quizá en tiempos remotos, ¿no? Cuando anteriormente se castigaba a los familiares de aquella persona que había cometido un hecho delictivo, pues probablemente los familiares de Piero Peña, que obviamente Piero Peña había realizado la violación sexual, también esos hubiesen podido pagar una determinada sanción, ¿no? Lo cual actualmente no sucede porque nos encontramos ante el principio de responsabilidad penal individual, ¿no? Que aquella persona que cometió el hecho delictivo es la única a la cual puede, en este caso, recaer la acción penal. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también a través también, disculpen, a través de la Comisión Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5, inciso 3, establece que no se puede trascender a una persona distinta a la cual sea una pena que le corresponde, ¿no? Y esto va concordante con lo que anteriormente le señalaba, ¿no? Que solamente aquella persona que cometió el hecho delictivo puede ser, ¿no? Aquella merecedora de una determinada sanción, si es que le corresponde, ¿no? Eh, bueno, es importante también señalar que mm, es importante señalar que la muerte en sí del acusado debe ser acreditado fehacientemente con la partida de defunción dada por la autoridad competente, ¿no? A través de una sentencia judicial, que así lo indique. De modo que se excluye la posibilidad de poder enmarcar dentro de este supuesto de causal de extinción aquellas personas que se encuentren en sí prófugas o desaparecidas. Esto tiene que ser comprobado, como les decía, ¿no? A través de un acta de defunción. Eh, eh, Cabe aclarar en sí que ¿qué pasa en este caso con el caso de la declaración judicial de fallecimiento de muerte presunta, ¿no? Que también lo establece nuestro Código Civil? ¿Se podría regir oportunamente también en nuestro Código Penal? Pues eh, en el caso de la muerte presunta, existe varios autores que están en contra y a favor de esto, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, recordemos que por su parte, por ejemplo, Prado Saldarriaga decía de que eh, no es necesario de que solamente se presuma, ¿no?, una determinada muerte. El Código Civil establece cuándo nos encontramos frente a una muerte presunta, ¿no? Por ejemplo, dice que pasen cuando esta persona se encuentre desaparecida por más de 10 años, ¿no? Y por 5 años si es mayor de edad, ¿no? Y entre otras causales. Prado Saldarriaga decía que no bastaba con que se compruebe esto, ¿no?
sino que también se tenía que comprobar a través de elementos objetivos de que sí, la persona haya fallecido, ¿no? No bastaba de que solamente exista esta muerte presunta. Bueno, es la posición en sí de Prado Saldarriaga, la cual de alguna otra manera yo la comparto, pero en sí hay otros autores que no comparten también esta posición, ¿no? Sino que dicen sí, es suficiente que sí exista judicialmente por un juzgado civil, ¿no? Una determinada muerte presunta, una resolución de muerte presunta, razón por la cual de esa manera sí se podría extinguir en este caso la acción penal, ¿no? Pero hay otra postura que dice lo diferente y bueno, en mi caso yo lo comparto, ¿no? Actualmente en sí, ¿cuándo podemos considerar una persona muerta o cuándo una persona está muerta? Existe igual discusión doctrinaria por demás, porque hay posturas de la doctrina que especifican que una persona se encuentra muerta cuando ha dejado de latir el corazón, ¿no? Otra postura de la doctrina que dice que cuando se ha dado una muerte cerebral, ¿no? A nivel de Latinoamérica, pues la postura más aceptada es la de la muerte cerebral, ¿no? Y es también la que se rige también a nivel nacional, ¿no? Toda vez que incluso la ley 26842, pues así también señala, ¿no? Entonces, vamos a considerar efectos de muerte a una persona que ha tenido una muerte cerebral, a pesar de que quizás sigan una actividad biológica alguno de sus órganos, ¿no? Hasta que, claro, hasta que dejen de funcionar, pero obviamente van a seguir hasta ahí, ¿no? Siguiente, por favor, Piero. Y ok, siguiente, por favor, eso ya lo dije. Ok, la muerte del imputado dentro del marco del proceso penal. La muerte del imputado puede presentarse en dos tipos de contextos. Una puede producirse una vez iniciado el proceso penal, que es cuando Fiscalía toma conocimiento de los hechos y se puede encontrar en investigación preliminar, realiza sus demás diligencias o se encuentra dentro del proceso, ¿no? Y otra cuando todavía el proceso penal no ha iniciado aún, es decir, el sujeto activo ha realizado una determinada acción, por ejemplo, no sé, Diego, Diego realizó, no sé, actos libidinosos contra, no sé, Jean-Pierre. No obstante, aún Fiscalía no tuvo conocimiento sobre este determinado hecho delictivo, ¿no? No obstante, pues con posterioridad, pues recién toman conocimiento, ¿no? Pero esta se puede extinguir cuando se encuentra dentro del proceso penal o cuando no, aún no se encuentre, ¿no? Ya cuando, en el segundo caso, cuando en este caso, Diego ya se le esté iniciando investigaciones, ya se encuentre quizá, no sé, en la etapa intermedia, ya podrá realizar quizá en este caso, ¿no? Quizá en la contestación de la acusación que le da dentro de los 10 días, podrá presentar en este caso una de sus excepciones quizá, ¿no? O algún medio técnico de defensa, ¿no? Frente a esto. Pero esto se puede dar dentro de estos dos contextos, ¿no? Dentro del proceso o cuando aún no se ha iniciado ¿no? Siguiente, por favor. Y ok, la prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal es una de las más importantes causas de extinción de la acción penal y por no decirlo es una de las más utilizadas o lo que más se ve con frecuencia, ¿no? La naturaleza jurídica que tiene la prescripción es una institución en sí penal, o bueno, aquí existe debate también doctrinario, ¿no? Una discusión en cuanto si tiene una naturaleza penal o procesal, ¿no? Lo que ha tenido varias controversias por varios autores también, ¿no? En lo que ha generado diferentes posturas. Por su parte, Peña Cabrera señalaba de que estas se pueden encontrar a través de tres posturas, ¿no? Quizá una postura sustantiva,
una postura procesal o una tesis mixta que juntaba las tesis sustantivas y la tesis procesal y lo juntaba en una misma o una híbrida que vendría a ser la tesis mixta, ¿no? Es la primera postura, que es la tesis sustantiva, pues esta tesis de prescripción, pues tomaba la prescripción como un predominio que tendrían necesariamente solo el delito. Es decir, que solo se marcaría en la teoría, en este caso, la teoría del delito, ¿no? De imponerse una sanción penal, pero solamente que se englobe necesariamente en la teoría del delito. No podría abarcar quizá un ámbito procesal, ¿no? Sino solamente se enmarca o estaría enmarcado solamente, en este caso, la prescripción en la teoría del delito. Según Meini, la prescripción de la acción penal se justificaría por razones políticas criminales y al efecto de que el sistema penal no se vea colapsado, ¿no? A partir de la existencia de un número demasiado de casos. Entonces, esta postura señala de que solamente se podría enmarcar a la prescripción de la acción penal a través solamente de la parte general del derecho penal, ¿no? Que vendría a ser solamente la teoría del delito. Por otro lado, la tesis procesal o la teoría procesal postula que la prescripción constituiría en sí un obstáculo para el proceso penal, ¿no? ¿Por qué un obstáculo para el proceso penal? Porque tendría un impacto negativo en el avance en sí de las investigaciones. Pongamos el ejemplo, como anteriormente les decía, ¿no? De Diego, que había realizado actos libidinosos a Jean-Pierre. Pero, ¿qué pasaba? Una vez que, digamos, tenía conocimiento, inician su proceso, pues en este caso realizan, Diego como es un profesional, en este caso del derecho penal, pues realiza, hace de notar al juez de que sí, ¿no? En este caso nos encontraríamos frente a una extinción de la acción penal. Entonces el juez pues obviamente va a fallar a favor de ello, ¿no? Entonces, esa tesis, volviendo a lo mismo, esta tesis procesal en ese sentido señala que vendría a ser un impacto al avance en sí de las investigaciones, a diferencia en sí de la primera postura, ¿no? Que necesariamente la prescripción estaba vinculada al delito y a la pena a darse, ¿no? Que radicaría en la acción penal. Finalmente tenemos una tesis híbrida, la cual es adoptada también por nuestro Estado peruano y por la mayoría también de los estados, ¿no? La cual señala que la prescripción de la acción penal no solo se enmarca en el delito y en la pena, sino también en el proceso penal. Pues considera que la prescripción de la acción penal atraviesa el proceso, y el delito y la pena. Bajo dicha perspectiva, el tiempo va a constituir el eje central de la prescripción de la acción penal, pues el transcurso en este caso del tiempo desencadenaría tanto consecuencias en la parte sustantiva, en este caso del derecho penal, como en la parte objetiva del derecho penal, ¿no? Razón por la cual actualmente se toma esta tesis híbrida, ¿no? Que tiene que tiene parte de la tesis sustantiva como de la teoría procesal, ¿no? Formando una tesis mixta. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué debemos entender por prescripción de la acción penal? Por sus características particulares, la prescripción de la acción penal es una causal muy compleja, ¿no? Y es muy frecuente en la práctica de los tribunales, dado que la pretensión punitiva del Estado no puede ser perpetua, sino que debe tener un límite temporal. Esto en el sentido de que
¿Por qué bueno, en sentido de, ¿por qué se dio la prescripción? Porque prácticamente los delitos no podían ser perseguidos por una eternidad, ¿no? Sino que estos podían ser perseguidos solamente, o tenían que ser perseguidos, o es mejor que sean perseguidos solamente por un corto o por un espacio de tiempo, ¿no? Si no existiese eso, pues quizá, no sé, los juzgados estarían más llenos, las fiscalías estarían más llenos y todo sería quizá una sobrecarga procesal, ¿no? Razón por la cual el operador jurídico creó la figura de la prescripción, ¿no? Eh, en el caso peruano, pues tenemos la prescripción ordinaria, la prescripción extraordinaria, la disminuida, ¿no? Eh, en nuestro Estado peruano establece estos tres tipos de prescripción. La ordinaria, pues, se encuentra estipulada en el artículo 80 de nuestro Código Penal, que dispone un plazo común para que se extinga la acción penal, ¿no? Que es bueno, que es el máximo legal de cualquier delito, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, del 106, que es el homicidio simple, pues el máximo legal es de 20 años, ¿no? Por lo cual el Código Penal pues establece un máximo del máximo de cada uno de los delitos, ¿no? A excepción de aquellos, como ya vamos a ver, que son en los casos de los delitos bueno, disculpen, en los casos de prescripción extraordinaria, ¿no? Y quizá en los casos de prescripción disminuida, que es muy diferente, ¿no? Pero como regla general, pues para la mayoría de los delitos, pues se prescribe el delito en el máximo de la pena, ¿no? Privativa de libertad que figure o que se señale en cada tipo penal, ¿no? No obstante, nuestro Código Penal también estableció un límite, ¿no? De 20 años para aquellos delitos en los cuales tengan también cadena perpetua, ¿no? O sean mayores quizá a 30 años. Nuestro legislador dijo de que no, a estos delitos que tienen cadena perpetua, pues no es que van a estar 35 años o no es que van a estar un número ilimitado de años, ¿no? Sino que el número, en este caso de años que se les podría dar y como máximo, pues estos necesariamente solamente van a ser el de 20 años, ¿no? En los demás, por ejemplo, ¿qué pasa con los delitos multa, en los delitos de inhabilitación? En este caso, pues, en ese tipo de penas, pues, el legislador nos establece que la prescripción se va a dar en un máximo de 2 años de pena privativa de libertad, ¿no? Para que se puedan, de libertad, disculpa, 2 años de pena de inhabilitación o pena multa o dependiendo, ¿no? Para que se pueda prescribir este tipo de delitos. En caso de concurso real de delitos, y eso también nos establece, ¿no? Nuestro Código Penal, si más no recuerdo, en el artículo 82, ¿no? En el caso, bueno, nos dice que en el caso de delitos, o bueno, en concurso real de delitos, pues la prescripción se cuenta de manera separada por cada delito de manera individual, ¿no? En el caso de concurso ideal de delitos, se toma en cuenta el plazo que prevé en sí, la figura, o bueno, el tipo penal que tenga la pena más alta, ¿no? Y en el caso de la prescripción extraordinaria que fue introducida a través del artículo 44, no, de la ley 28, 11.7, el cual se encuentra estipulado en el artículo 80 de nuestro Código Penal, pues esto se va a dar necesariamente en los casos que se encuentren o nos encontramos inmersos ante funcionarios públicos que hayan afectado contra el patrimonio estatal del Estado, ¿no? En el marco de necesariamente de sus funciones. Es decir, que se vienen en este caso o vienen afectando necesariamente la administración pública, ¿no?
La tercera, el tercer tipo, en este caso, de prescripción, bueno, que es la prescripción disminuida, pues es la que la que prácticamente beneficia o se encuentra, beneficia a las personas que son de 21 años o, bueno, menos de 21 años y más de 65 años, ¿no? Se encuentra estipulado en el artículo 81, si es que más no recuerdo, ¿no? En aquí nos dice que estas personas antes mencionadas, pues se les va a reducir la mitad, en este caso, de la pena, ¿no? Dando un beneficio a estas personas. El Código Penal también establece el momento en el cual inician los plazos de la prescripción, ¿no? Diferenciando una respecto a los delitos de tentativa, a los delitos instantáneos, a los delitos continuados y a los delitos permanentes, ¿no? Siguiente, por favor, Piero. En el caso, por ejemplo, de los delitos, en el caso de tentativa, estas van a comenzar el plazo prescriptorio desde el día en que cesa la actividad delictuosa, ¿no? Por ejemplo, un caso de tentativa sería, no sé, pongamos un nuevo Pierito Peña, ¿no? Pierito Peña, no sé, al ver que su enamorada le engañaba con Diego, pues decide apuñalar a su enamorada. Planifican, ¿no? Voy a llevarlo, no sé, a un hotel, vamos a decir que vamos a dormir ahí, vamos a ir de viaje, lo voy a llevar al hotel, vamos a decir que vamos a dormir ahí, y mientras está durmiendo voy a agarrar un cuchillo y la voy a matar. Bueno, esos son sus actos preparatorios de Piero Peña, ¿no? En eso, Piero Peña, pues, al ver que sí, se percata que su enamorada sí está durmiendo, ¿no? Según su parecer está durmiendo, entonces ya son las 12 de la noche, agarra su cuchillo, siguiendo con sus actos preparatorios y queriendo exteriorizar los mismos, pues comienza quizá a apuñalarla en este caso del esto, ¿no? Quizá quiere apuñalarla directo al corazón, su enamorada se da cuenta y el golpe cae en su hombro. Y entonces comienzan ahí el forcejeo hasta que, no sé, Piero a Peña se da cuenta de ello, se agarra el cuchillo y se va a la fuga, dejando a su enamorada ahí, no sé, sangrando en la cama, ¿no? Sangrando, ya con heridas, ¿no? Punzocortantes. Entonces, en ese supuesto caso, pues, ¿desde cuándo va a correr los plazos de prescripción? Desde que, en este caso, cesado la actividad delictiva, ¿no? Es decir, Pierito Peña ha dejado ahí a su enamorada, bueno, ahí, ¿no? Casi moribunda, ¿no? En ese caso, a partir de ahí va a comenzar, ¿no? Los plazos de prescripción, y si es que Pierito Peña, pues no sé, quizás se va a la fuga, no sé, pues va a ir corriendo igual los plazos, ¿no? También en el caso de delitos instantáneos, ¿no? Que se da o que corre el plazo prescriptorio desde que se ha consumado el delito, ¿no? Este es un claro ejemplo, no sé, de un homicidio, ¿no? Volvamos al mismo caso, Piero Peña le lleva de nuevo al hotel, quien inicia sus actos preparatorios, pero esta vez no la deja ahí casi moribunda. Sino esta vez sí lo logra matar. Entonces, en ese caso, pues va a comenzar o va a correr el plazo prescriptorio desde que se ha dado la actividad delictuosa, ¿no? Desde que ha matado en sí a su enamorada. En el caso de delitos continuados, ¿no? Este es el claro ejemplo, por ejemplo, de, no sé, de un cajero, ¿no? De un cajero de un supermercado, que cada vez que puede, pues agarra monedas, en este caso de donde a él le corresponde administrar el dinero, pues agarra cada vez que puede, durante meses. Entonces, el cajero, pues, entonces en este supuesto, desde cuándo va a correr el plazo prescriptorio, pues va a correr desde que termina, ¿no? La actividad delictuosa del cajero, ¿no?
habrá un día en que termine necesariamente de realizar el robo prácticamente de las monedas realizadas, ¿no? Y en el caso de los delitos permanentes, que es el clásico ejemplo, por ejemplo, del secuestro, ¿no? Esta vez Pierito Peña, en vez de, no sé, no sé, como represalia frente a Diego, al ver que le estaba engañando junto con su enamorado, pues secuestra a Diego, ¿no? Lo comienza a secuestrar, lo comienza a torturar, y en este caso, ¿desde cuándo podría en este caso compu computarse, ¿no? El plazo prescriptorio en ese delito permanente, pues prácticamente desde que cesa necesariamente la permanencia, en este caso del delito. En el caso en concreto, pues desde que ya, no sé, quizá viene la policía, rescatan a Diego, o no sé, cesa, ¿no? En este caso, el hecho de ser secuestrado. Eso es en cuanto a la prescripción, ¿no? Es necesario poder saber desde cuándo se computa, ¿no? Estos plazos prescriptorios, poder saber incluso si nos encontramos ante una prescripción ordinaria, o cuándo nos podemos encontrar ante una prescripción extraordinaria, o en el caso, ¿no? Cuándo nos podemos encontrar eh, ante una prescripción eh, sustancial, ¿no? Bueno, siguiente, por favor, Piero. Y ok, otra de las causales que también se encuentran en el artículo 78, ¿no? Es la amnistía. La amnistía, para sus efectos, solamente es una facultad que tiene el poder legislativo, ¿no? Que es otorgada por la Constitución Política del Estado a través de su artículo 102, inciso 6, ¿no? Donde se le otorga al Poder Legislativo el derecho de poder ejercer la amnistía. La amnistía es un medio mediante el cual se podría decir que es un acto de naturaleza política, pero exclusiva, en este caso, del poder legislativo, ¿no? Esta amnistía necesariamente se va a materializar solamente a través de una ley, pero a lo que sucede habitualmente con una norma emanada por el Congreso, esta tiene efectos retroactivos sobre determinados hechos, ¿no? A los cuales se les va a excluir necesariamente la punibilidad del mismo, ¿no? Si bien se van a suprimir los antecedentes penales como consecuencia de la amnistía, también el pago, en este caso, de la reparación civil, va a quedar en sí supedita, ¿no? También a la misma. García Cabero, por su parte, nos decía que su finalidad o la finalidad necesaria de la amnistía no es otra cosa que restablecer la calma y la concordia social, luego de un enfrentamiento civil o una situación de tranquilidad en una determinada comunidad, ¿no? El alcance de la amnistía es sumamente amplio, pues comprende tanto como autores, a coautores, puede comprender a partícipes necesarios como partícipes secundarios, ¿no? Además se va a extender a aquellas personas que se encuentran prófugos, ¿no? En el caso de la justicia. En este caso, la ley concede a la amnistía que esta misma puede establecer el alcance que tenga, ¿no? Y se tiene que detallar y en forma clara por qué se está dando la amnistía, a quién se está dando la amnistía, ¿no? Tiene que estar debidamente fundamentada, ¿no? Ya. En cuanto a la amnistía, pues se debe ponderar también la validez constitucional y convencional necesariamente de una amnistía, ¿no? Toda vez que se deben analizar
si es que el delito, por ejemplo, por el cual se le estaba siguiendo a una determinada persona, pues viola derechos fundamentales de la persona, ¿no? Eh, o se trata, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad, o si la normativa guarda relación quizá con los delitos de crimen organizado, o se encuentra quizá disconforme o conforme con los tratados de derechos humanos, ¿no? En este caso, la amnistía tiene que ponderar cada uno de ellos para ver si es que se le, bueno, para ver, bueno, se tienen que poner cada uno de estos para ver si es que se puede otorgar en esta necesariamente la amnistía, ¿no? Por obvias razones, la amnistía tiene que estar de acuerdo a la Constitución, a los tratados internacionales, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros, ¿no? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de organización criminal, como en el caso de delitos de lesa humanidad, ha fijado parámetros en sí, ¿no? Cuándo se podría otorgar una amnistía, ¿no? Razón por la cual existen diferentes fallos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos se encuentra su primer fallo, que fue el caso Barrios Altos versus Perú en el año 2001, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que las disposiciones de carácter interno relativas a la prescripción, ya sea la amnistía y a las causales que excluyan necesariamente la responsabilidad en casos de violaciones que tengan que ver con derechos humanos, como la tortura, eh, no sé, desapariciones forzadas, eh, no sé, entre otros, pues estos resultan inadmisibles, ¿no? Nos dicen, no se podría dar amnistía frente a estos casos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, posteriormente a ello fue ratificado, ¿no? Por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del caso Cantuta, ¿no? Versus Perú, que también todos lo conocemos. Y otros casos que también con posterioridad a estos, pues también se han dado, ¿no? Esa es la postura que asume en sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es importante poder diferenciar cuándo nos encontramos en una amnistía y cuándo nos encontramos frente a un indulto, ¿no? En este caso, la amnistía es de carácter temporal. Pues, bueno, o sea, ¿cómo explicarles? La amnistía puede ser otorgada en sí antes o después en sí de la condena, ¿no? En este caso, el indulto únicamente va a ser poder otorgado con posterioridad a una determinada condena, ¿no? La amnistía va a eliminar el delito, en tanto el indulto solamente elimina la pena, ¿no? Otra diferencia que podría radicarse quizá entre la amnistía y el indulto es que la amnistía posee eh, un carácter general, ¿no? Es decir, que tiene como objetivo, en este caso, quizá un colectivo de personas, ¿no? Un colectivo de personas normal podrían quizá estar enmarcados entre la amnistía. En cambio, el indulto solamente podría alcanzar a una persona en particular, ¿no? Y en forma individual. Otra de las diferencias, y como antes también la señalamos, es que la amnistía, los únicos facultados en el caso de la amnistía para poder otorgarlo es el poder legislativo. En el caso del indulto, pues es el poder ejecutivo, ¿no? Quien puede indultar. Siguiente, por favor, Piera. Otro de los supuestos que nos señala, en este caso, el inciso 1 del artículo 78 es el derecho de gracia, ¿no? Ese es el cual se encuentra regulado en sí en el inciso 21 del artículo 108 de nuestra Constitución Política del Estado. Como anteriormente también lo mencionamos, pues esto es una facultad que se le da al presidente de la República, ¿no? Que solamente van a poderse otorgar en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de el plazo, ¿no? De más su ampliatoria.
Ah, una de las manifestaciones que tiene, por ejemplo, el derecho de gracia es lo que anteriormente hablábamos, ¿no? El indulto, que se encuentra en el 118, inciso 21 de nuestra Carta Magna, ¿no? El indulto necesariamente va a tener un carácter personal en cuanto a la persona beneficiada, pues va a ser perdonada, por así decirlo, ¿no? De su pena por la cual ya fue sentenciada anteriormente, ¿no? Eh, la finalidad en sí del indulto va a ser resolver cuestiones de equidad en el caso concreto y bajo presupuestos de necesidad de la pena, ¿no? En lo general suele tratarse de supuestos en los cuales la ejecución de la pena en determinados momentos se tornaría innecesaria, ¿no? Carecería de sentido. Por lo general incluso se suelen dar más por razones humanitarias, ¿no? Cuando se trata quizá de enfermedades graves o enfermedades, no sé, terminales, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las personas mayores de edad, ¿no? Que se encuentran en establecimientos penitenciarios, ¿no? Por ejemplo, no sé, Pierito Peña puede encontrarse, no se puede tener 84 años y puede encontrarse en Challapalca, entonces podría solicitar en este caso, su indulto, ¿no? A la presidencia de la República. En este caso, ese derecho de gracia es necesario que lo pueda iniciar, en este caso, el condenado, ¿no? En el supuesto caso, pues Pierito Peña, ¿no? Esa solicitud lo tiene que realizar al Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? El cual vendría a ser el INPE. El pedido va a ser recibido en sí por la comisión, en este caso, de gracia de la Presidencia de la República, quien va a analizar el pedido y va a requerir los determinados informes, ¿no? Respecto a cada caso en concreto que se requiere, en este caso, el indulto, ¿no? Y se necesita que se acrediten los motivos por los cuales se va a solicitar, en este caso, la gracia presidencial. Una vez que se tengan todos esos documentos, pues la comisión va a evaluar si es que necesariamente esa persona es necesario el indulto para él, o si no, en el caso se va a desestimar, ¿no? Cualquiera de las decisiones va a ser en sí publicada a través del diario El Peruano. Siguiente, por favor, Piero. La cosa juzgada. En el caso de la cosa juzgada, pues esto también es una de las causales de extinción de la acción penal que es quizá un poco más utilizada, también un poco más conocida y que es un poco más fácil de poder entender, ¿no? Eh, la cosa juzgada prácticamente significa que ya existe con anterioridad una sentencia firme respecto a un determinado hecho, determinadas personas, ¿no? Las cuales no pueden ser prácticamente quizá investigadas de nuevo por los mismos hechos o por las mismas personas, ¿no? Esto está también protegido a través de nuestra Constitución Política del Estado, a través del artículo 139, inciso 13, que prohíbe, ¿no? Revivir los procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, ¿no? Ya, la jurisprudencia, por su parte, ha dicho que la cosa juzgada requiere para su configuración y para que se desplieguen necesariamente sus efectos, dos requisitos. Estos presupuestos serían, por un lado, el carácter objetivo y por otro lado, el índole subjetivo de los mismos, ¿no? El carácter objetivo está relacionado necesariamente a los hechos sometidos al proceso como tal, hechos que ya fueron investigados, hechos que ya fueron materia de debate, hechos que fueron materia de sentencia, ¿no? De sentencia. Y obviamente que han culminado o en su caso han sido quizás sobreseídos, ¿no? Pero ya existe una resolución por la cual ha dado por acabado el proceso y lo ha declarado en este caso firme, ¿no? Y el segundo presupuesto que vendría a ser la persona inculpada, ¿no? Es decir, que la misma persona que ha sido necesariamente sentenciada en este proceso tiene que ser la misma a la cual quizás en este caso se le esté
o quizás se le haya iniciado, ¿no?, un nuevo proceso penal, pero tiene que ser la misma persona inculpada, ¿no? Por lo cual, esta persona que ha sido quizás sentenciada en este primer proceso, o quizás sobreseída, ¿no?, yo qué sé, pues no puede ser, no se le puede proseguir o no se le puede iniciar de nuevo el mismo, bueno, otro proceso, ¿no? Siguiente, por favor, Piero. Ok. Otra de las causales es el desistimiento o transacción en los delitos, ¿no? Este supuesto que regula en sí la extinción de la acción penal implica necesariamente la renuncia del ofendido, o en este caso el agraviado en este caso del hecho delictivo, pues transa en este caso con la persona o el sujeto activo que vulnera prácticamente su bien jurídico protegido, ¿no? Es un acuerdo que se da necesariamente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo respecto a determinados delitos eh, que no sean tan graves, ¿no? Que no sean tan graves. Por ejemplo, en el caso, no sé, de los delitos contra el honor, pues se puede realizar una transacción, ¿no? Lesiones, quizás lesiones culposas, ¿no? Es imposible poder quizás realizar una transacción, no sé, frente a un delito, no sé, de lavado de activos, organización criminal, porque no se puede llevar a través de eso, ¿no? Pero necesariamente a través de esto, pues va a existir una transacción, ¿no?, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo para que para que se pueda extinguir en este caso la acción penal, ¿no? Por lo cual el punto de apoyo necesariamente que va a tener en este caso el desistimiento de la transacción en este caso es la voluntad recíproca, ¿no?, de cada una de las partes. Bueno, eso es todo lo que voy a pasar a exponer. Muchas gracias por su atención y nada.